3. Incumplimiento. Un mediodía tranquilo. Planes. La visita de los hijos del emperador fue dolorosamente breve. Los dos primarcas se reunieron a puertas cerradas todo el tiempo, mientras que sus guerreros peleaban, bebían y hablaban de la guerra. Lo que pasó entre el señor de la guerra y Fulgrim pareció satisfacer y tranquilizar al primarca de los hijos del emperador y, 3 días después, una guardia de honor formaba en el muelle de tránsito superior, donde los hijos del emperador eran despedidos por los hijos de Horus. Saúl Tarvitz y Torgadón se dijeron adiós de corazón, mientras que Lucius y Loken intercambiaron apretones de manos irónicos, anticipando la próxima vez que cruzaran las hojas. Eidolon saludó secamente a Torgadón y Loken, mientras que el apotecario Fabius hizo su salida sin una palabra. Fulgrim y Horus compartieron un abrazo fraternal, susurrando palabras que solo ellos pudieron escuchar el uno del otro. El primarca maravillosamente perfecto de los hijos del emperador se volvió con un gesto hacia la puerta presurizada y salió de la espíritu vengativo, con su larga capa ondeando detrás de él. Algo brillaba bajo la capa y Loken pudo tener una visión fugaz de una espada de oro horriblemente familiar enganchada en la cintura de Fulgrim. Loken vio que la ciudadela de hierro era un nombre apropiado. Sus paredes brillantes surgían de la roca como dientes irregulares de metal. La luz de la media mañana se reflejaba en sus superficies relucientes. El aire ondulaba en la bruma de los campos de energía y nubes de partículas de metal llovían por la autorreparación de las murallas. El recinto exterior de la fortaleza estaba en ruinas, resultado de un asedio de 4 meses llevado a cabo por los guerreros de Angron y las máquinas de guerra del Mechanicum. El Dies Irae y sus titanes hermanos bombardeaban las paredes todos los días, lanzando proyectiles de gran poder explosivo y rayos chisporroteantes de energía sobre la ciudadela, poco a poco empujando a la hermandad hacia su último bastión. La ciudadela misma era una media luna colosal apoyada contra la roca de una cadena de montañas blancas. Sus accesos estaban custodiados por bastiones y reductos. La mayoría de estas fortificaciones eran poco más que escombros humeantes. La Legio Mechanicum Reductor había gastado una cantidad terrible de artillería para aplastarlas en preparación para el asalto de la ciudadela de hierro. Después de meses de constantes bombardeos, los muros de la ciudadela habían sido finalmente rotos y una brecha de medio kilómetro de ancho había sido abierta en sus paredes brillantes. La ciudadela estaba a punto de caer, pero la hermandad iba a luchar por ella hasta el final. Loken estaba seguro de que la mayoría de los guerreros que entrarían por esa brecha iban a morir. Esperaba la orden de entrar en batalla con temor, a sabiendas de que la escalada era el camino más seguro para que un guerrero encontrara su fin. Estadísticamente, un hombre tenía casi la certeza de morir cuando asaltaba las murallas de una fortaleza bien defendida, por lo que debía asegurarse de que su muerte valiera la pena. Va a ser muy pronto, ¿no lo crees así, Garby? Preguntó Vitus, controlando el interruptor de su espada sierra por enésima vez. Creo que sí, dijo Loken, pero me imagino que los devoradores de mundos serán los primeros en asaltar la brecha. Pueden quedarse con ese honor, gruñó Torgadón. A Loken le sorprendió el sentimiento de su compañero. Torgadón normalmente era el primero en solicitar una plaza en la punta de lanza de cualquier batalla, aunque lo había notado reservado y sombrío desde hacía algún tiempo. No se le ocurrían las razones para ello, pero Loken intuía que tenía que ver con Aximand y Abaddon. Sus compañeros del Mournival apenas habían hablado con ellos durante el transcurso de esta guerra, salvo cuando la necesidad operacional lo había exigido. Ninguno de los 4 se había reunido con el señor de la guerra desde Davin. Para todos los efectos, el Mournival ya no existía. El señor de la guerra se atenía a sus propias decisiones, por lo que Loken se encontró repentinamente de acuerdo con los dichos de Yatton Cruce acerca de que la legión había perdido el rumbo. Las palabras del que se oye a medias no tenían peso entre los hijos de Horus y las quejas de los veteranos eran ignoradas en gran medida. Las crecientes sospechas de Loken habían sido alimentadas por lo que el apotecario Abaddon le había contado cuando él se lanzó a la cubierta Medicae después de la salida de los hijos del emperador. Se había encontrado con el apotecario en medio del quirófano, atendiendo a los heridos de la legión, con las baldosas del suelo resbaladizas por la sangre coagulada. A Loken le había parecido mejor no molestar a Abaddon en sus labores, y solo cuando el apotecario hubo terminado pudo hablar con él. ¿El Anatan?, exigió Loken. ¿Dónde está? Abaddon levantó la vista mientras se lavaba las manos de sangre. Capitán Loken. ¿El Anatan? Yo no lo tengo. Creí que lo sabía. No, dijo Loken. No lo sabía. ¿Qué pasó con él? Le dije que no dijera a nadie que estaba en su posesión. Y no lo hice, dijo Abaddon enojado. Él sabía que yo lo tenía. Él. Preguntó Loken.
¿De quién está hablando? El apotecario de los hijos del emperador, Fabius, dijo Vadón. Vino a la cubierta Medicae hace unas horas y me dijo que había sido autorizado a retirarlo. Un escalofrío se apoderó de Loken cuando preguntó. ¿Autorizado por quién? Por el señor de la guerra, dijo Vadón. ¿Y solo se lo dio? Preguntó Loken. ¿Así nada más? ¿Qué iba a hacer? Gruñó Vadón. Fabius traía el sello del señor de la guerra. Tuve que dárselo. Loken respiró profundamente, a sabiendas de que el apotecario no había tenido ninguna opción cuando se presentó con el sello de Horus. Los meses de investigación que Vadón había llevado a cabo sobre el arma, hasta ahora, no habían producido ningún resultado. Con su alejamiento del espíritu vengativo, cualquier oportunidad de descubrir sus secretos se había perdido para siempre. Una voz crepitante en el casco de Loken lo sacó de sus recuerdos sobre el segundo robo de la Natam y se centró en la orden de batalla comunicada a través de sus auriculares. Efectivamente, los devoradores de mundos irían en primer lugar, una compañía completa de asalto dirigida por el mismo Angron con el apoyo de 2 compañías de los hijos de Horus. La 10ª y la 2ª, las compañías de Loken y de Torgadón. Torgadón y Loken compartieron una mirada inquieta. Tener el honor de entrar primeros en la brecha parecía en desacuerdo con su situación actual dentro de la Legión, pero la orden había sido dada y no había forma de cambiarla ahora. Regimientos del ejército los seguirían para asegurar el terreno ganado por los astartes. Héctor Barbarus lideraría esos destacamentos. Loken estrechó la mano de Torgadón y dijo: «Nos vemos en el interior, Tarik». «Trata de que no te maten, Garby», dijo Torgadón. «Gracias por recordármelo», dijo Loken, «y yo que pensaba que eso era lo fundamental». «No es broma, Garby», dijo Torgadón. «Esto es serio. Creo que vamos a necesitar el apoyo mutuo antes de que esta campaña haya terminado». «¿Qué quieres decir?» «Olvídalo», dijo Torgadón. «Hablaremos cuando la ciudadela sea nuestra, ¿eh?» «De acuerdo, compartiremos una botella de vino de la victoria en las ruinas de la ciudadela de la hermandad». Torgadón asintió y dijo: «Solo si tú la pagas». Se estrecharon la mano una vez más, y Torgadón corrió a reunirse con sus guerreros y prepararlos para el asalto sangriento. Loken lo vio alejarse, preguntándose si podría ver a su amigo vivo de nuevo para compartir esa bebida. Hizo a un lado el derrotismo mientras se encaminaba hacia su propia compañía para pasarle las órdenes y ofrecerle palabras de aliento. Se volvió cuando una gran ovación surgió más abajo en la montaña, al ver una columna de guerreros vestidos con la armadura azul y blanca de los devoradores de mundos, marchando hacia las cercanías del asalto. Los guerreros de los devoradores de mundos eran descomunales, equipados con poderosas hachas sierra y pesadas mochilas de salto. Ellos eran la violencia, la brutalidad destilada, moldeados en la lucha contra los combatientes más temibles que Loken había visto nunca. Su líder era el primarca Angron. Angron, el sanguinario. El ángel rojo. Loken había escuchado todos estos nombres y más de Angron, pero ninguno de ellos le hacía justicia al físico brutal del primarca de los devoradores de mundos. Vestido con una versión antigua de armadura gladiatorial, Angron era como un guerrero de una perdida edad heroica. Una capa de malla brillante colgaba de su gorguera y de las sombreras, con cráneos trabajados en su trama como si fueran trofeos bárbaros. Iba armado hasta los dientes con espadas cortas, puñales y dagas de la longitud de una espada sierra. Una pistola adornada de diseño antiguo estaba enfundada en cada muslo y portaba una monstruosa alabarda sierra de un tamaño tan aterrador que Loken apenas podía creerlo. «Trono viviente», exhaló Nerovicus cuando Angron se acercó. «No lo hubiera creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos». «Sé a qué te refieres», respondió Loken. El aspecto salvaje y tribal del poderoso primarca le traía a la mente los cuentos sangrientos que había leído en las crónicas de Ursh. La cara de Angron era una carnicería en sí misma, sus rasgos fuertemente marcados y sangrientos. Algo de hierro negro brillaba en su cuero cabelludo, donde los implantes de la corteza cerebral le perforaban el cráneo para ampliar su agresión ya temible. Los implantes se habían implantado en el cerebro de Angron cuando hubo sido un esclavo, siglos antes, y, aunque la tecnología para eliminarlos estaba disponible, nunca había querido conseguir su eliminación. El primarca sanguinario desfiló, mirando desdeñosamente a los hombres de la 10ª compañía mientras conducía a sus guerreros hacia el derramamiento de sangre. Loken se estremeció ante su visión, viendo solo muerte en sus ojos de pesados párpados, y se preguntó qué terribles pensamientos llenaban el cráneo violado de Angron. Tan pronto como el primarca de los devoradores de mundos hubo pasado, comenzó el bombardeo.
Los cañones de la Legio Mortis lanzaron continuas salvas de cohetes y proyectiles hacia la brecha. Loken observó cómo Angron ordenaba el asalto con golpes cortantes de su alabarda y sintió una pena momentánea por los guerreros de la hermandad dentro de la ciudadela. A pesar de que eran sus enemigos jurados, no les envidiaba la perspectiva de luchar contra un avatar viviente de sangre y muerte. Un terrible grito de guerra sonó entre los devoradores de mundos, mientras Loken miraba cómo Angron lideraba a su compañía en un ritual de escarificación. Los guerreros se quitaron los guantes de la mano izquierda y cortaron con sus hachas las palmas de las manos, manchando con su sangre los frontales de sus cascos mientras cantaban cánticos de muerte y derramamiento de sangre. Casi siento lástima por los pobres bastardos de la ciudadela, dijo Vitus, haciéndose eco de los pensamientos de Loken. Pasa la palabra, estén preparados, ordenó. Partimos cuando los devoradores de mundos lleguen a la cima de la brecha. Le tendió la mano a Nero Vitus y dijo. Mata por los vivos, Nero. Mata por los muertos, respondió Vitus. El asalto comenzó con una ráfaga de humo, cuando los devoradores de mundos subieron hasta las faldas de la brecha entre el estruendo de sus retroreactores. El frente de la muralla y la brecha misma fueron terriblemente castigados por el bombardeo de los titanes, y la idea de que algo pudiera sobrevivir en una tormenta de explosiones como esa le pareció imposible a Loken. Cuando los devoradores de mundos se impulsaron por las laderas de escombros, Loken y sus guerreros se encaramaron sobre los largueros retorcidos y ennegrecidos de hierro que habían caído de las murallas ubicadas más arriba. Se movieron y dispararon, agregando su propia descarga de armas de fuego hacia la brecha cuando los asaltantes alcanzaron su objetivo. La pendiente era pronunciada, pero fácilmente escalable, y pronto estuvieron haciendo progresos constantes. Ocasionales disparos y explosiones desde las rocas rebotaban en su armadura, pero a esa distancia no podían herirlos. 500 metros a su izquierda, Loken vio a Torgadón liderando a la dosa compañía, subiendo por la ladera detrás de los devoradores de mundos. Ambas fuerzas de los hijos de Horus protegían los flancos vulnerables de los asaltantes y alistaban las armas pesadas para asegurar la brecha. Detrás de los astartes, los soldados de los genízaros bizantinos de Héctor Barbarus, fácilmente reconocibles por sus abrigos largos de color crema con alamares dorados, marchaban en filas disciplinadas. Marchar a la batalla con uniformes ceremoniales le parecía ridículo a Loken, pero Barbarus había declarado que él y sus hombres iban a entrar en la ciudadela luciendo lo mejor. Loken apartó la vista de los soldados, marchando al oír un sonido profundo y retumbante que parecía provenir de la propia tierra. Escombros, polvo y rocas comenzaron a moverse cuando las vibraciones se hicieron más fuertes todavía, y Loken supo que algo andaba terriblemente mal. Por delante pudo ver a Angron y a los devoradores de mundos llegar a la cresta de la brecha. Ardientes columnas de humo rodeaban a Angron. Loken oyó el clamor ante los gritos de triunfo del primarca, aún más ensordecedores que las explosiones de la batalla. El ruido se hizo más fuerte y más violento, y Loken tuvo que agarrarse aún más diloxidado para mantenerse en su lugar cuando la tierra continuó temblando como si estuviera en medio de un gran terremoto. Grandes grietas dividieron el suelo y columnas de fuego se dispararon desde ellas. ¿Qué está pasando?, gritó por encima del ruido. Nadie respondió y Loken cayó cuando la parte superior de la brecha de repente estalló en una lengua de fuego que alcanzó cientos de metros de altura. Rocas y metal fueron lanzados hacia el cielo cuando la parte superior de la pared desapareció en una detonación sísmica masiva. Al igual que los búnkeres en las ciudades, la hermandad destruía todo lo que no podía mantener. Los sentidos reactivos de Loken se cerraron brevemente con la sobrecarga de luz y ruido. Escombros retorcidos se estrellaron a su alrededor y Loken oyó gritos de dolor y el sonido de las armaduras al agrietarse cuando muchos de sus hombres fueron aplastados por la tormenta de piedras. Polvo y materia llenaban el aire y, cuando Loken se sintió suficientemente seguro para moverse, vio con horror que la cresta de toda la brecha había sido destruida. Angron y los devoradores de mundos se habían ido, enterrados bajo los escombros de la montaña. Torgadón vio lo mismo y se levantó del suelo. Les gritó a sus guerreros para que se reagruparan y cargaran contra la brecha. Los guerreros sucios y cubiertos de polvo se encaramaron entre los escombros y siguieron a su capitán hacia arriba, a lo que podría ser su muerte. Torgadón sabía que tal curso de acción era probablemente suicida, pero había visto a Angron enterrado debajo de la montaña y la retirada no era una opción. Activó la hoja de su espada sierra y trepó por la ladera con el grito salvaje de los hijos de Horus brotando de sus labios. Lupercal. Lupercal, gritó mientras cargaba. Loken vio a su hermano elevarse de entre los escombros de la explosión como un verdadero héroe y comenzó su propia carga hacia la brecha.
Sabía que había muchas probabilidades de que una segunda mina sísmica estuviera enterrada en la brecha, pero la visión de un primarca abatido por la hermandad borró todos los pensamientos acerca de cualquier respuesta táctica, a excepción de una carga salvaje. Guerreros de la 10ª. Rugió. A mí. Lupercal. Los guerreros supervivientes de Loken se sacudieron los escombros y lo siguieron, con el nombre del señor de la guerra haciendo eco en las montañas. Loken saltó de roca en roca, trepando cuesta arriba más rápido de lo que hubiera creído posible, con su ira ardiente y brillante. Estaba dispuesto a vengarse de la hermandad por lo que habían hecho y nada iba a detenerlo. Loken sabía que tenía que llegar a la brecha antes de que la hermandad se diera cuenta de que su estrategia no había eliminado a todos los atacantes. No dejó de moverse hacia arriba a un ritmo rápido, utilizando toda la fuerza que los servomecanismos de la armadura le permitían. Una tormenta de fuego brilló desde arriba. Los disparos arrancaban esquirlas de las rocas y del metal. Un proyectil pesado impactó en su hombrera, haciéndolo girar sobre sí mismo, pero Loken restó importancia a los efectos y continuó la carga. La marea rugiente de guerreros astartes escaló la brecha. Los últimos rayos de sol de la mañana se reflejaban en el verde brillante de sus armaduras. La vista de tantos guerreros en la batalla era magnífica. Una imparable ola de muerte que barría toda resistencia en una tormenta de fuego y espadas. Todas las tácticas eran inútiles ahora. La vista de la caída de Angron les quitó a todos los guerreros cualquier sentido de moderación. Loken pudo ver la armadura plateada brillante de los guerreros de la hermandad mientras se asomaban a lo que quedaba de la brecha, arrastrando un bípode de armamento pesado con ellos. Bolters listos. Les gritó. Abran fuego. La cresta de la brecha desapareció como un spray cuando incontables rondas de Bolter la golpearon. Chispas y trozos de carne volaron cuando los disparos de los astartes encontraron un objetivo entre los cuerpos y, aunque muchos eran disparados desde la cadera, la mayoría fueron precisamente mortales. El ruido era increíble. Cientos de cartuchos Bolter impactaban en los guerreros enemigos, cortándolos en pedazos, y los aullidos de lobos resonaban en sus oídos cuando los astartes barrieron la brecha y volvió una vez más la personalidad de los lobos lunares. Loken arrojó su Bolter con el cargador vacío, sacó su espada sierra y, corriendo el perno de activación, saltó sobre las piedras humeantes que habían aplastado a Angron y a los devoradores de mundos. Más allá de los muros de la ciudadela de hierro había una amplia explanada, su superficie sembrada de posiciones de artillería y rollos de alambre de púas. Una batería de cañones maltratada guardaba la ladera de la montaña, pero sus puertas estaban destruidas y un humo negro se elevaba de los portones de sus armas de fuego. Guerreros de la hermandad corrían para protegerse de la lluvia de proyectiles de las murallas hacia estas posiciones preparadas, pero habían juzgado horriblemente mal el momento de su retirada. Los hijos de Horus ya estaban entre ellos, derribándolos con arcos brutales de sus espadas sierra o disparándoles mientras huían. Loken abrió su camino a través de un puñado de guerreros de la hermandad que se dirigían a la lucha, matando a 3 de ellos con golpes de su espada, mientras golpeaba con su codo la cabeza del oponente restante, reduciéndosela a astillas. Todo fue un caos cuando los hijos de Horus enloquecieron dentro del recinto de la ciudadela de hierro, sus defensores sacrificados en momentos desesperados de violencia inimaginable. Loken mató una y otra vez, deleitándose con el derramamiento de sangre enemiga y teniendo en cuenta que con esta victoria la guerra habría terminado. Con ese pensamiento, la fría realidad de lo que estaba sucediendo penetró en la niebla rojiza de su rabia. Habían ganado y ya podía notar que la victoria se convertiría en una masacre. Garbiel. Con voz desesperada llamó por el box. Garbiel, ¿me oyes? Bajo y ruidoso, Tarik. Contestó Loken. Tenemos que detener esto. Gritó Torgadón. Hemos ganado, se acabó. Detén a tu compañía. Entendido, dijo Loken, satisfecho de que Torgadón se hubiera dado cuenta de lo mismo. Pronto los canales de la red Interbox estuvieron llenos con la orden de detener el ataque, que pasaba rápidamente por la cadena de mando. En el momento en que los ecos de la batalla se calmaron por fin, Loken pudo apreciar que los astartes apenas se habían contenido para no sumergirse en el abismo de la barbarie en la que nunca debían haberse sumergido. Sangre, trozos de cuerpos y el hedor de la batalla llenaban el aire y, cuando Loken miró hacia el cielo maravillosamente
perfectamente claro, pudo ver que el sol estaba casi en su cenit. El asalto final contra la Ciudadela de Hierro había durado menos de una hora y había costado las vidas de un primarca, cientos de devoradores de mundos, miles de la hermandad y solo el emperador sabía cuántos hijos de Horus. La masacre parecía un terrible desperdicio de vidas por lo que era un premio insignificante. Ciudades en ruinas, una población maltratada y hostil, y un mundo que estaba seguro de que se rebelaría tan pronto tuviera la oportunidad. ¿La pacificación de este mundo valía la pena tal derramamiento de sangre? La mayoría de los guerreros de la hermandad habían muerto en los últimos minutos de furia, pero muchos quedaron prisioneros de los hijos de Horus en lugar de ser sus víctimas. Loken se quitó el casco y tragó una bocanada de aire puro, un sabor crujiente como el vino después de haber respirado el aire reciclado de su armadura. Caminó a través de los restos de la batalla, los restos desgarrados de guerreros enemigos esparcidos como despojos a lo largo de la explanada. Encontró a Torgadón de rodillas. También se había sacado el casco y respiraba profundamente. Su amigo vio cómo Loken se acercaba y sonrió débilmente. Bueno, lo hicimos. Sí, acordó Loken tristemente, mirando a su alrededor los despojos carmesíes de la victoria. Lo hicimos, ¿no? Loken había matado a miles de enemigos antes y seguramente mataría a miles de personas más en guerras que todavía no se habían luchado, pero algo en el salvajismo de esta batalla había agriado su noción de triunfo. Los dos capitanes se volvieron al oír el ruido de unas botas detrás de ellos, viendo a los batallones principales de los genízaros bizantinos subiendo finalmente a la ciudadela. Loken podía ver el horror retratado en los rostros de los soldados y sabía que la gloria de los astartes sería empañada por cada hombre que viera el resultado. Barbarus está aquí, dijo Loken. Justo a tiempo, ¿eh? Dijo Torgadón. Esto no va a mejorar su opinión de nosotros. Loken asintió con la cabeza y simplemente observó cómo la unidad de comando ricamente adornada de los genízaros bizantinos entraba en la ciudadela, sus banderas azules ondeando en el viento. Los oficiales brillantemente vestidos inspeccionaban el campo de batalla. Héctor Barbarus se situó en la cresta de la brecha y contempló la escena de la carnicería. Su expresión de horror se podía descifrar fácilmente incluso desde la distancia. Loken sintió resentimiento hacia Barbarus mientras pensaba, esto es para lo que fuimos creados. ¿Qué otra cosa esperabas? Parece que sus líderes están aquí para entregarse a Barbarus, dijo Torgadón, apuntando a una larga columna de hombres golpeados y mujeres que marchaban desde las ruinas humeantes de los refugios, con banderas rojas y plateadas delante de ellos. Un centenar de guerreros con armaduras de placas maltratadas marchaban con ellos, llevando al hombro sus armas de cañón largo apuntando al suelo. Magos vestidos con túnicas y oficiales lideraban la columna, con los rostros abatidos y resignados, hacia su capitulación. Con la matanza de la explanada, la ciudadela se había perdido y los líderes de la hermandad lo sabían. Vamos, dijo Loken. Esto va a ser historia. Dado que no hay rememoradores aquí, bien podríamos ser parte de esto. Sí, estuvo de acuerdo Torgadón, poniéndose de pie. Los dos capitanes caminaron en paralelo a la columna de guerreros de la hermandad y pronto cada uno de los hijos de Horus que habían sobrevivido a la escalada los rodearon. Loken vio a Barbarus subir por la pendiente y dirigirse hacia los líderes de la tecnocracia uretiana. Hizo una reverencia formal y dijo: mi nombre es señor comandante Héctor Barbarus, comandante de los ejércitos del emperador de la 63ª expedición. ¿A quien tengo el honor de dirigirme? Un guerrero anciano con una armadura dorada salió de las filas de los hombres. Los colores negro y plata ornaban su bandera personal, portada por un joven de no más de 16 años. Yo soy Ephraim Guardia, dijo. Preceptor superior del capítulo de comando de la Hermandad y castellano de la Ciudadela de Hierro. Loken pudo ver la tensión en el rostro de Guardia y supo que el comandante hacía gala de todo su autocontrol para mantener la calma frente a la masacre que acababa de presenciar. Dígame, dijo Guardia. ¿Es así como todas las guerras se libran en el Imperio? La guerra es un amo duro, preceptor superior, respondió Barbarus. La sangre se derrama y las vidas se pierden. Siento el dolor de sus pérdidas, pero el exceso de dolor por los muertos es una locura. Es una pena para los vivos, pero los muertos no la conocen. Habla como un tirano y un asesino, gruñó Guardia. Barbarus se erizó de cólera ante la falta de etiqueta de su enemigo derrotado. Con el tiempo verá que la guerra no es lo que el imperio representa, prometió Barbarus. La gran cruzada del emperador está pensada para llevar la razón y la iluminación a los hijos perdidos de la humanidad. Les prometo que este asunto desagradable pronto será olvidado a medida que avanzamos hacia una nueva era de paz. Guardia negó con la cabeza y metió la mano en una bolsa a su lado.
Creo que está equivocado, pero nos han derrotado y mi opinión no significa nada. Desenrolló un pergamino y dijo. Voy a leerle nuestra declaración, Barbarus. Todos mis oficiales la han firmado y se mantendrá como un testimonio de nuestros intentos de desafiarlos. Aclarándose la garganta, Guardia empezó a leer. Hemos luchado contra su traicionero señor de la guerra para preservar nuestra forma de vida y resistir el yugo de la dominación imperial. Fue, en verdad, no por la gloria, ni riquezas, ni por el honor que peleamos, sino por la libertad, la cual ningún hombre honesto podría desear entregar sin lucha. Sin embargo, ni los más grandes de nuestros guerreros pudieron enfrentarse ante el salvajismo de su guerra y, en lugar de ver nuestra cultura exterminada, rendimos esta ciudadela y nuestro mundo a vosotros. Sea su paz más amable de lo que fue su modo de hacer la guerra. Antes de que Barbarus pudiera reaccionar ante la declaración del preceptor superior, los escombros detrás de él se movieron y gimieron. Grietas aparecieron en la roca y el metal cuando algo inmenso y terrible los lanzó hacia arriba desde debajo de la tierra. Al principio Loken pensó que era la segunda carga sísmica que temía, pero luego se dio cuenta de que estos temblores estaban mucho más localizados. Genízaros dispersos y hombres gritaban alarmados a medida que más escombros se desprendían de la brecha. Loken se apoderó de la empuñadura de su espada al ver que muchos de los guerreros de la hermandad trataban de alcanzar sus armas. A continuación, la brecha explotó con el sonido de piedra molida rompiéndose y algo inmenso y rojo brotó de la tierra con un rugido bestial de odio y sed de sangre. Los soldados se alejaron del gigante rojo, arrojados a un lado por la violencia de su repentina aparición. Angron era mucho más alto que ellos, sangriento y furioso. Loken se maravilló de que aún pudiera estar vivo después de que miles de toneladas de roca lo hubieran enterrado. Pero Angron era un primarca y, a excepción de un anatema, ¿qué otra cosa podría matarlo? Sangre para Horus. Gritó Angron mientras salía de entre los escombros de la brecha. El primarca aterrizó con un estruendoso impacto que destrozó la piedra por debajo de él, su alabarda sierra barriendo y cortando entera la primera fila de guerreros de la hermandad con una lluvia de sangre. Ephraim Guardia murió en los primeros segundos del ataque de Angron, su cuerpo partido a la altura del pecho de un solo golpe. Angron aulló con la lujuria de la batalla mientras se abría camino a través de la hermandad, destripando con su arma monstruosa a quien se pusiera delante. La locura de su masacre era terrible, pero los guerreros de la hermandad no estaban dispuestos a morir sin luchar. Loken gritó. ¡No! ¡Alto! Pero ya era demasiado tarde. El resto de la hermandad alzó sus armas y comenzó a disparar sobre los hijos de Horus y el primarca arrasador. ¡Abran fuego! Gritó Loken, sabiendo que no tenía otra opción. Los disparos atravesaron las filas de la hermandad. El intercambio de disparos a quemarropa creó una tormenta letal de rondas de Volter explosivas. El ruido era ensordecedor y horriblemente breve cuando todos los guerreros de la hermandad fueron asesinados sin piedad por los astates o cortados en trozos por Angron. En cuestión de segundos todo había terminado y los últimos restos de la hermandad no existían más. Gritos desesperados llamando a los médicos sonaban desde la unidad de comando de los genízaros. Loken vio a un grupo de soldados con sangre en sus rodillas en torno a un oficial caído, su abrigo de color crema empapado en sangre. El oro de sus medallas brillaba a la luz del frío mediodía y, cuando uno de los soldados arrodillados cambió de posición, Loken se dio cuenta de la identidad del hombre caído. Héctor Barbarus yacía en un charco de sangre, incluso desde la distancia, Loken comprendió que no se podía salvarlo. El cuerpo del hombre había sido desgarrado por dentro. Los extremos de las costillas astilladas sobresalían de su pecho, dejando claro que un proyectil de Volter había detonado dentro de él. Loken lloró al ver esta frágil paz rota repentinamente y dejó caer su espada, disgustado por lo sucedido y por lo que se había visto obligado a hacer. Con un ataque sin sentido de Angron, las vidas de sus soldados habían sido amenazadas y no había tenido otra opción que ordenar el ataque. Sin embargo, estaba arrepentido. La hermandad había sido un enemigo honorable y los hijos de Horus los habían matado como si fueran ganado. Angron se colocó en medio de la carnicería, su alabarda salpicaba con la sangre de los caídos a los guerreros más cercanos a él. Los hijos de Horus aplaudieron en honor del primarca de los devoradores de mundos, pero Loken se sentía enfermo por un espectáculo tan bárbaro. Esa no fue una forma en la que los guerreros deban morir, dijo Torgadón. Sus muertes nos avergüenzan a todos. Loken no le respondió. No podía.